Bueno, mi nombre es Silvana Puebla, soy regente del Instituto de Formación Docente y Técnica número 31, que bueno, hoy es la casa anfitriona. Les doy la bienvenida en nombre del equipo directivo, agradeciendo su presencia y bueno, muy contentos porque esto implica el fortalecimiento de los vínculos entre los alumnos de la carrera de producción agrícola-ganadera y bueno, la institución del INTA, con el propósito y el objetivo de fortalecer ámbitos de construcción del conocimiento, ámbitos donde podamos generar espacios para reflexionar conjuntamente y para poder profundizar el saber. Así que estamos profundamente agradecidos de este esfuerzo que han hecho los alumnos y por supuesto los profesores, y sobre todo en este espacio académico que es el espacio de todos. Así que bueno, bienvenidos y que sea un encuentro fructífero. Gracias. Mi nombre es Diego de la Torre, quien me acompaña es Bernadetta Abadía. Ambos pertenecemos junto con Luis, que es quien nos convocó aparte de la institución. Trabajamos en INTA, particularmente en el INTA Balcarce, cerca de acá. Y nuestra área temática específica es la post cosecha de granos. Que vamos a hablar incluye todos los procesos, todas las actividades que cosechamos los granos en el lote hasta que ese grano llega a su destino final, que puede ser el plato de un consumidor, puede ser una industria o puede ser directamente la exportación. En todos los transporte, acondicionamiento y almacenamiento de esos granos, en todas esas actividades es en las que trabajamos nosotros, haciendo investigación y desarrollo de tecnologías para mejorar esos procesos, para que sean eficientes, bueno, y un montón de cosas más que les va a contar Bernadetta ahora. Así que no voy a extenderme mucho más y vamos a empezar con la disertación de Bernadette, que nos va a hablar de buenas prácticas, y después voy a dar dos disertaciones que van a estar orientadas a las actividades que en esta época del año tenemos que hacer más hincapié, que son el monitoreo de los granos que ya debemos tener almacenados en esta altura del año, y la aireación, que es una práctica puntual. Es interesante que veamos algunos conceptos para esta época del año. Así que, sin más, los dejo con Bernadette. Yo me voy a pasar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, esperemos que les aporte lo que venimos a contarles hoy. Así que bueno, mi charla va a ser sobre buenas prácticas en cosecha de granos, o sea, como decía Diego, buenas prácticas en el proceso de almacenamiento y acondicionamiento de los granos desde que los cosechamos hasta que los vamos a usar en la industria, o se los vamos a dar de comer a los animales, o los vamos a exportar, ¿sí? Entonces, dado que vamos a hablar de buenas prácticas, vamos a decir primero qué son las buenas prácticas en post cosecha de granos, ¿sí? Las buenas prácticas son procedimientos, son formas de hacer las cosas, son normas, vamos a decir. En este caso, para nosotros, como equipo post cosecha de INTA, tienen 4 objetivos fundamentales. En primer lugar, es obtener la máxima calidad de grano, o sea, nunca perder de vista que el producto que nosotros estamos trabajando, el producto que nosotros vamos a vender, es un grano, es un insumo para hacer un alimento y por lo tanto tiene que tener la máxima calidad, ¿sí? Como máxima calidad entendemos máxima calidad nutricional, no tiene que estar afectado por insectos, no tiene que estar deteriorado por los hongos, ¿sí? A eso nos referimos con máxima calidad del grano. Ese es el primer objetivo de las buenas prácticas, lograr la máxima calidad del producto. En segundo lugar, dado que eso es un insumo para transformarlo en un proceso que finalmente va a terminar en un alimento, ¿sí? Va a terminar en una harina, en una galletita, en un fideo, en una comida para bebés, el grano que nosotros estamos almacenando tiene que ser un producto inocuo. No sé si habrán escuchado esa palabra alguna vez, pero inocuo significa que no va a causar daño a la salud del consumidor. O sea, yo no puedo comer un producto que le esté haciendo mal a mi salud, ¿sí? Y en la post-cosecha, en algunas partes, hay algunos puntos en que se puede afectar la inocuidad del grano. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ese es el segundo objetivo de las buenas prácticas. En tercer lugar, uno de los objetivos es también la seguridad laboral. Ustedes saben que la post-cosecha en estas plantas tan grandes como ustedes ven todos los días aquí en Necochea, en Quequén,
La post-cosecha es un proceso que se da a escala industrial, ¿sí? Con estructuras enormes, con sinfines, con chimangos, con norias, con vagones, con camiones, y es una actividad que tiene sus riesgos. Entonces, una de las, digamos, buena parte de estas buenas prácticas están orientadas a cuidar la seguridad de los trabajadores. Y por último, el último objetivo es también reducir el impacto ambiental de las plantas de acopio. Vamos a ver un poquito más adelante que las plantas causan una cierta modificación en el ambiente en el que operan, a veces, digamos, con mayores consecuencias, a veces con menores consecuencias, pero es muy importante no perder de vista que tienen un impacto ambiental, ¿sí? Y que hay ciertas medidas que ayudan a reducir ese impacto ambiental. Hasta acá vamos bien con estos 4 objetivos. Como verán, es un enfoque bastante integral de la post cosecha, o sea, no es solamente ver el grano y ver lo que yo tengo, sino también son otros aspectos, ¿sí? Y como cualquier sistema que tiene una parte de prevención y una parte de reacción, o sea, yo tengo que evitar que las cosas malas me ocurran, pero bueno, si me ocurrieron tengo que reaccionar. Este sistema de buenas prácticas se enfoca mayoritariamente a lo que es la prevención, para no tener que salir corriendo a último minuto cuando algo no funcionó, ¿sí? O sea, es un enfoque preventivo. Voy a agarrar el puntero. Bueno, ¿y por qué es importante para un país como el nuestro, productor y exportador de granos, que busca transformarse en un país, digamos, que no exporta granos como commodity, sino que quiere industrializarlos y agregarles valor y exportar productos de alto valor agregado? ¿Por qué es importante para nosotros contar con un sistema de buenas prácticas en la parte de almacenamiento de los granos? Entonces, en primer lugar, porque es una fuerte tendencia mundial en cadenas alimentarias. Seguramente ustedes han escuchado que buenas prácticas hay en muchas cadenas, ¿sí? Esto, lo que viene a continuación, es un grafiquito que simplifica la cadena de abastecimiento de granos, que va desde el campo, o sea, la producción, pasando por la etapa de almacenamiento y finalmente llegando a la industria. Faltaría acá el eslabón del consumidor, ¿sí? Entonces, a campo, no sé si han escuchado lo que son las buenas prácticas agrícolas. Un productor que quiere producir con buenas prácticas agrícolas tiene la posibilidad de certificar una numerosa variedad de sellos, ¿sí? Si yo produzco bien, puede venir una empresa y certificar con alguna de estos sellos que yo estoy haciendo las cosas bien. Si yo soy un industrial que estoy industrializando los granos, también tengo posibilidad de implementar protocolos de buenas prácticas y obtener un sello. Y en la parte de post cosecha teníamos un vacío, ¿sí? O sea, hoy una planta de acopio no tiene la posibilidad de tener un protocolo, tener un sistema de buenas prácticas y poder certificar que hace las cosas mejor, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros detectamos este vacío aquí y por eso es que estamos hablando de este cuerpo de buenas prácticas, ¿sí? ¿Para qué nos puede servir además tener un sistema de buenas prácticas implementado en nuestro sector de post cosecha? No sé si han escuchado hablar alguna vez de barreras pararancelarias. Digamos, las barreras al comercio internacional se dividen en arancelarias y en pararancelarias. Las barreras arancelarias es cuando yo soy un país exportador y mi comprador, para proteger su mercado interno, vamos a decir, a mi producto le pone un precio muy alto. Entonces mi producto automáticamente se vuelve poco competitivo porque es muy caro. Entonces el mercado es más proclive a consumir los productos del mercado interno del comprador. Mi producto queda fuera de competencia. Esas barreras están muy mal vistas a nivel mundial porque, digamos, es como que la competitividad de los países se vuelve un poco artificial si tocamos los precios. Entonces lo que hacen algunos países, es muy común en Europa, es decir, bueno, no tenemos barreras arancelarias, nosotros no le ponemos aranceles diferenciales a los granos, por ejemplo, argentinos, pero tenemos otros requisitos para que los granos entren a nuestro mercado, que son las conocidas barreras pararancelarias. Por ejemplo, tener límites muy estrictos en lo que son los residuos de insecticidas en los granos. Ustedes saben que durante la post cosecha se utilizan insecticidas. Si se utilizan de más o si se utilizan mal, esos insecticidas van a dejar residuos en los granos. Entonces mi comprador puede hacer un análisis de residuos y decir, no, mira, tenés demasiado residuo, yo esto no te lo compro. O micotoxinas, que son unas toxinas que producen los hongos,
O bueno, últimamente, no sé si han escuchado hablar de la huella de carbono, que tiene que ver con el impacto ambiental. Decir, bueno, no, tu producto es muy contaminante, vos utilizás mucho combustible no renovable, contaminás mucho el medio ambiente, utilizás muchos agroquímicos, tu huella de carbono es muy alta, entonces no te voy a comprar. Entonces esa también es una manera de afectar la competitividad de los países exportadores, ¿sí? Entonces tener un sistema de buenas prácticas nos puede ayudar para reducir estas barreras arancelarias. Yo tengo un sistema que me dice, mira, no, yo residuos de insecticida no tengo, micotoxinas tengo muy poco, yo cuido el medio ambiente cuando estoy haciendo, digamos, mis actividades, así que por ahí podemos eludir las barreras arancelarias, ¿sí? Esa es otra buena razón para implementar las buenas prácticas en cosecha. Tenemos también una cuestión de costos globales, ¿no? Si nosotros utilizamos más racionalmente todos los recursos, si utilizamos mejor la electricidad de los ventiladores, si utilizamos menos agroquímicos, si cuidamos más el ambiente, somos más eficientes. Es decir, que logramos los mismos objetivos utilizando menos recursos. Y eso hace que tengamos menores costos, ¿sí? Que seamos más baratos produciendo y haciendo cosas. Y por último, otra razón que se nos ocurre y que para nosotros es muy importante es por una cuestión de responsabilidad empresaria y de ética, ¿sí? Nosotros estamos cuidando dentro de esas grandes estructuras de chapa o dentro de los silobolsas alimentos, ¿sí? Granos. Entonces nosotros tenemos un compromiso, un compromiso con los consumidores que van a comer esos granos. Tenemos un compromiso con los trabajadores que están involucrados en el cuidado de esos granos. Y tenemos un compromiso con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, por último, pero no menor, una cuestión de responsabilidad. Bueno, dicho así, eso está dicho como a nivel global y puede parecer un poco abstracto, ¿no? Pero si yo soy productor o soy acopiador, ¿para qué me podría servir implementar las buenas prácticas en mi propio establecimiento, ¿sí? Puertas adentro. Bueno, razones hay muchas, listé algunas nada más, pero quizás para bajar un poco el tema tierra y que todos entendamos más o menos de qué estamos hablando. ¿Para qué me sirve implementar las buenas prácticas en mi establecimiento? Para evitar granos picados por insectos, para evitar pérdidas por roedores, para evitar pérdidas en un silobolsa que armé mal o que no cuidé mientras estuve en el campo, para evitar rechazo de mercadería por exceso de insecticidas. Esto es particularmente crítico si yo tengo un embarque que va hacia el exterior, ¿sí? Yo tengo un embarque que se rechaza en Europa, por ejemplo, tengo todo el costo del flete, más todo el tiempo que está parado ese embarque ahí, más traerlo de vuelta, ¿sí? O lo tengo que rematar allá a alguien que me lo quiera comprar, ¿sí? Para evitar incendios en secadoras, para evitar explosiones en silos, para evitar que una persona quede atrapada en un silo por una práctica incorrecta, para evitar alguna intoxicación mientras una persona está preparando un plaguicida o aplicándolo, para evitar problemas con los vecinos de la planta, ¿sí? Entre muchas otras cosas, las buenas prácticas me van a servir para eso, ¿sí? Bueno, esta la pasamos porque es una síntesis. Bueno, entonces hasta aquí definimos más o menos qué son las buenas prácticas, para qué nos pueden servir, digamos, a nivel país o a nivel general, o sea, cómo pueden mejorar nuestra competitividad como país y cómo puede servirnos si nosotros somos un productor o un acopiador. Entonces vamos ahora a ejemplos concretos de buenas prácticas. Dijimos que teníamos 4 objetivos cuando aplicábamos esto. Vamos a hablar de algunos procedimientos que son considerados buenas prácticas cuando queremos maximizar la calidad del grano, ¿sí? Hablamos de eso. Por ejemplo, considerada una buena práctica, una práctica fundamental, la limpieza de la planta y de los hilos. La limpieza mecánica, o sea, barrer, recoger todo el grano que está tirado en el piso, porque eso es la base del control de insectos, ¿sí? Si nosotros tenemos grano permanentemente tirado en el piso, eso es reservorio de insectos. Vienen los insectos, comen, las larvas quedan ahí adentro. Cuando llegue grano nuevo recién cosechado, esos insectos van a salir y van a ir a atacar la cosecha nueva. Entonces permanentemente hay que remover grano viejo que quede adentro de los hilos o que quede tirado en el piso, ¿sí?
Y además la limpieza evita otras contaminaciones, porque no solo insectos viven en la planta, sino que viven roedores, por más que a nosotros no nos guste, aves, bueno, pueden pasar perros, ¿no? O sea, hay un montón de contaminaciones microbiológicas que pueden estar también en la planta, que con una rutina de limpieza se pueden ayudar a remover, ¿sí? Nosotros mantenemos la planta limpia, llega la cosecha, tenemos que medir correctamente la humedad de los granos. Ustedes habrán visto en la carrera seguramente que la humedad de los granos es un factor crítico en lo que es el éxito del almacenamiento, ¿sí? Granos más húmedos van a permitir el desarrollo de hongos, que son los principales, digamos, el principal problema cuando uno tiene grano húmedo, que lo van a deteriorar rápidamente, ¿sí? Van a hacer que se pierda calidad. Entonces, una vez que llega la cosecha, yo tengo que medir la humedad y eso me va a permitir tomar mejores decisiones de manejo. Si el grano está muy húmedo, lo voy a tener que secar o lo voy a tener que poner en un silo con alta capacidad de aireación para mantenerlo hasta que lo pueda secar. Si el grano ya está seco, yo sé cuánto tiempo más o menos lo puedo almacenar sin problemas en un silo, ¿sí? Entonces nos permite tomar mejores decisiones de manejo y nos permite agrupar o segregar la mercadería, ¿sí? Básicamente nos permite conocerla y por eso trabajarla mejor. Otra buena práctica es la prelimpieza, o sea, cuando llega el grano a la planta, hacerle algún tipo digamos, pasarla por alguna zaranda para retirar todo lo que es el material fino. Eso mejora la calidad del grano y nos va a ayudar en todos los procesos posteriores, porque como va a decir Diego, va a mejorar la aireación, va a mejorar el pasaje de aire una vez que el grano esté adentro del silo y además va a prevenir los insectos, porque los insectos lo que más les gusta es comerse el grano que ya está roto, que es el más, digamos, el más fácilmente atacable, ¿sí? Algunos otros ejemplos. El correcto llenado del silo. Una vez que el silo se llena, hay que hacer algunas cosas, como por ejemplo descorazonarlo o nivelarlo para mejorar la aireación. Esto ya es un poco más técnico, es simplemente para que les quede el concepto de que el llenado del silo también es importante, ¿sí? Esto que es un factor crítico, que es la aireación. Ustedes habrán visto que conectados a los hilos de chapa o los hilos de mampostería hay unos ventiladores que se usan para ingresar aire a los hilos. El objetivo principal de eso es enfriar el grano que está dentro. Eso es o sea, enfriar el grano, si yo tengo grano seco, o sea, ya tengo bastante bajo control el problema de los hongos, como les decía recién. Si yo lo enfrío, voy a tener bastante controlado el problema de los insectos. Nosotros recomendamos que en la medida de lo posible el grano debería estar por debajo de 17 grados. Por debajo de 17 grados se detiene el desarrollo de los insectos, si no vamos a tener daño por insectos. Y por último, es considerar una buena práctica el monitoreo. Una vez que yo tengo el grano almacenado, no me tengo que olvidar que el grano está ahí adentro, sino que tengo que seguirlo un poquito por termometría, o sea, instalando sensores de temperatura dentro del silo. Ustedes saben que un aumento de la temperatura revela que hay algún tipo de actividad biológica, ya sea principalmente debido a los hongos, pero si se levanta un poquito la temperatura, a los insectos les va a gustar, o sea que después de los hongos van a venir los insectos, o sea que un foco de temperatura es indicio de que algún problema tarde o temprano va a ocurrir. Inspeccionarlo visualmente, detectar olores, hacer muestreos para ver si hay insectos, detectar actividad de roedores, ¿sí? Y el tema del monitoreo nos permite anticipar problemas de calidad, o sea, tomar una decisión antes de que el problema se vaya de las manos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una breve síntesis de algunas buenas prácticas que nos ayudan a obtener la mejor calidad de grano. Vamos ahora a la parte de inocuidad, o sea, cómo cuidamos la inocuidad de ese grano. Como decíamos antes, nosotros tenemos que pensar que adentro de los silos tenemos guardados alimentos, tenemos guardada comida. De la misma manera que yo guardo los fideos o las galletitas en la alacena de mi casa, ahí tengo algo que se va a transformar en harina y en galletitas, o sea que también debería tener cierto cuidado. Inocuidad significa que cuando yo coma eso no me va a hacer mal, ¿sí? Por alguna contaminación química o microbiológica o física que tenga eso, ¿sí? Y esto es una presión cada vez más fuerte en los mercados. Es un motivo, una excusa cada vez más importante. Una excusa no, o sea, es válido, es correcto, ¿no? Pedir que lo básico, que el grano sea inocuo.
pero es una presión cada vez más fuerte de los mercados, y debería ser una presión cada vez más fuerte de nosotros como consumidores, exigir que el producto esté bien cuidado, ¿sí? Inocuidad, en particular, nosotros, ¿qué le estamos pidiendo a eso? Estamos pidiendo que ese grano no tenga residuos de plaguicidas, por lo menos no tenga residuos por encima de las tolerancias. Existen límites, tolerancias fijadas a nivel mundial, que dice, bueno, este grano puede tener tantas partes por millón de clorpirifosmetil o tantas partes por millón de fosfina, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar de estar por debajo de ese límite. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? En primer lugar, siempre tenemos que cuidar que los productos que vamos a usar en el acopio son productos... ¿Qué pasa ahí? Son productos que están registrados en SENASA. Eso lo dice la marca en el bidón del producto, te dice cuál es el número de registro de SENASA. Además, tenemos que leer las restricciones de uso, o sea, en qué cultivo se puede usar, cómo se puede usar. Es muy importante lo que se llama el plazo de seguridad o el plazo de carencia, que seguramente los que estudian la tecnicatura saben que un producto cuando se aplica en el campo hay que dejarlo unos días, dependiendo del producto, hasta que eso se puede cosechar y se puede comer. ¿Sí? No es que yo pulverizo hoy y a los 5 minutos lo puedo cosechar y lo puedo comer, ¿sí? Tiene que dejar ahí un plazo de seguridad hasta que yo puedo utilizar ese producto. Entonces es muy importante, para no exceder esas tolerancias, respetar el plazo de seguridad. Y también respetar la dosis máxima. Si me dice que yo puedo aplicar 20 mililitros por tonelada, no tengo que echarle un bidón completo por tonelada, ¿sí? Tengo que respetar la indicación esa. Inocuo también es sin micotoxinas. No sé si han escuchado hablar alguna vez, es un tema que cada vez empieza a aparecer con más fuerza. Las micotoxinas son toxinas naturales producidas por los hongos, y la única manera de evitarlas es que el grano no tenga hongos, porque una vez que los hongos colonizaron los granos, va a ser muy difícil controlar si producen o no esas micotoxinas. O sea, la forma más directa de evitar que aparezcan micotoxinas es que no haya hongos directamente en el grano, o la menor cantidad posible, ¿no? Entonces dijimos que la principal herramienta de control de los hongos es la humedad. Si nosotros guardamos el grano seco, vamos a tener menos hongos y por lo tanto menos micotoxinas. Y la limpieza también. Si nosotros lo prelimpiamos y tiene menos material fino, eso va a, no le va a gustar tanto a los hongos ese grano limpio, grano entero, ¿sí? Y por último, que no tenga contaminantes microbiológicos, ¿sí? Por ejemplo, las palomas, los roedores van a hacer sus deposiciones, sus deyecciones en el grano, y eso, nosotros removiéndolo fácilmente con una limpieza mecánica lo vamos a evitar, ¿sí? En lo que tiene que ver a los procedimientos referidos a la seguridad laboral, les cuento algunas cositas. Esto es un gráfico, es de Estados Unidos, que muestra la evolución de personas atrapadas en silos. O sea, una persona puede quedar atrapada en un silo, primero porque entró, ¿sí? Y la causa principal es que la persona está dentro del silo y por error, o a veces no por error, sino para hacer alguna cosa, se acciona la descarga del silo. Ustedes saben que cuando se acciona la descarga por abajo, el silo se vacía como un embudo. Y al vaciarse con un embudo, se chupa a la persona, ¿sí? La persona queda enterrada en la masa de granos y, bueno, tiene sí, no sé si picadillo, pero se puede asfixiar, básicamente se asfixia. Entonces, eso les muestra cómo va evolucionando. O sea, no es que los accidentes van en baja, sino que cada vez aumentan más. Probablemente porque cada vez se cosecha más grano y cada vez se maneja más grano, entonces cada vez hay más accidentes. Y de esos accidentes que se producen, el 50% tienen como resultado que la persona muere, ¿sí? O sea, no es que es uno cada tanto. De cada 2 personas, una va a morir en eso. Y algunas cifras que capaz son un poco llamativas es que la agricultura es la actividad económica más peligrosa para las personas que están involucradas justamente en eso, incluso más que la minería, que ocupa el segundo lugar. Una buena a primeras diría que no, pero la agricultura es la actividad que registra más accidentes.
Fíjense, en Estados Unidos hay algunas cifras que nos dicen casi 26 muertes cada 100.000 trabajadores. O sea, no importa meterse tanto en las cifras, sino decir, bueno, mientras que el promedio global es de 2,4 muertes cada 100.000 trabajadores. El promedio global de todas las actividades económicas. O sea que fíjense que en la actividad agrícola tenemos 10 veces más riesgos que en el promedio de todas las actividades. En Inglaterra pasa lo mismo, 16 veces más peligrosa la agricultura respecto del promedio de otras actividades. En Argentina no tenemos información de estas cifras, pero bueno, más o menos guiándonos por el nivel tecnológico de estos países y por el nuestro podemos estimar que estamos medio cerca. No sé si para arriba o para abajo, pero por ahí, ¿no? Y bueno, y si nos ponemos a analizar un poquito cuando entramos a una planta de acopio, ¿qué riesgos puede haber? Bueno, son muchos, ¿sí? Como les decía recién, atrapamiento en granos, la operación en estufa de secado, movimiento de vehículos y vagones, riesgos eléctricos, trabajo en espacios confinados. Ustedes saben que un silo se considera un espacio confinado porque no tiene condiciones apropiadas para que una persona esté ahí adentro mucho tiempo y no es fácil salir de ahí. Explosiones e incendios, fumigación, seguramente han escuchado hablar de la fofina, eso es la fumigación de los silos y aplicación de otros insecticidas, trabajos en altura, aprisionamiento con partes móviles como por ejemplo sin fines o el funcionamiento de un tractor. O sea, riesgos son muchos, lo importante es conocerlos y prevenirlos, o sea, no salir corriendo ni asustarte, sino conocerlos, informarse, capacitarse en eso. Entonces, ¿cuál es la forma de trabajar más seguros? ¿Cuáles serían buenas prácticas para cuidar la seguridad en el trabajo? El primero, realizar un análisis preventivo de los riesgos. O sea, una vez que conocemos los riesgos, tenemos que mirarlo de forma preventiva, hacer un enfoque preventivo de esos riesgos. ¿Para qué? Para evitar las conductas de riesgo. O sea, si yo encuentro a una persona que está destapando el pico de una pulverizadora con la boca, eso es una conducta de riesgo. Si yo encuentro una persona que se está metiendo sola dentro de un silo sin avisarle a nadie, sin que nadie lo esté mirando de afuera, eso es una conducta de riesgo, ¿sí? Si yo encuentro que una persona está, digamos, jugando con un chimango, eso es una conducta de riesgo, eso lo tengo que evitar, ¿sí? Adecuar la infraestructura. Bueno, la planta tiene matafuegos, la planta tiene cubrehombres en las escaleras, muchas tiene un depósito exclusivo para agroquímicos o los agroquímicos se guardan tirados como si fueran productos, digamos, de ninguna peligrosidad, ¿sí? Bueno, entonces, en función de eso, si nosotros detectamos que hay fallas en infraestructura, tenemos que adecuar la infraestructura. Y por último, evaluar la necesidad de utilizar elementos de protección personal. Si yo voy a entrar a un silo, les contaba antes que es un espacio confinado, muchas veces no hay el oxígeno suficiente, o muchas veces hay vapores de los insecticidas que nosotros le aplicamos al grano y que está almacenado ahí adentro. Entonces, yo tengo que tener una persona experta que evalúe las condiciones de la atmósfera de ese silo y me diga, mira, acá tenés que entrar con una máscara que tiene tal cartucho para tal producto, o acá no hay oxígeno suficiente, o sea que si no tenemos otra alternativa más que entrar, tenés que entrar con un equipo de oxígeno autónomo. Si hay que bajar a un silo, hay que ponerse un arnés, hay que conectar una línea de vida a una estructura firme, ¿sí? Esos son todos elementos de protección personal y eso tiene que haber una persona que evalúe la necesidad de utilizarlos en cada condición. Nosotros hicimos el análisis preventivo, tomamos todas las medidas y sin embargo puede pasar que algo salga mal. Entonces en ese caso tenemos que contar con un plan de emergencia, ¿sí? Si hay un incendio, si hay una explosión, si hay una persona que se intoxicó con algún producto, ¿qué tengo que hacer? ¿Estamos seguros de que en nuestra planta todos saben cómo tienen que proceder ante una emergencia? ¿Cómo hacerlo rápido y bien? Bueno, eso tenemos que pensarlo y analizar la necesidad de desarrollar un plan de emergencia y ponerlo a prueba. Y por último, una herramienta que es fundamental para que todo esto salga bien y todo esto funcione, que es capacitar a la gente, ¿no? Si yo me hago un análisis preventivo de los riesgos en una computadora divino con números y dibujos y todo, y después tengo el plan de emergencia, que también lo tengo en la computadora, y en la computadora tengo anotado el número de los bomberos, pero nadie sabe de la existencia de eso, es como casi lo mismo que nada, O sea que hay que socializar esa información y hay que capacitar a la gente que trabaja en la planta para que sepa cómo manejarse ante estos casos. Y por último,
Vieron que es un tema amplio, ¿sí? Ya hablamos de máxima calidad, hablamos de inocuidad, hablamos de seguridad laboral y nos queda la parte de medio ambiente. Ahora les cuento algunas cositas de medio ambiente que quizás ustedes las detectaron en las plantas que tienen aquí cerca, capaz que no. Pero por ejemplo, el impacto ambiental de las plantas tiene que ver con el tráfico de vehículos, ¿sí? Por ejemplo, en la época de cosecha, que si la planta no tiene una buena playa para camiones, están todos los camiones esperando afuera, interrumpiendo el tránsito, ¿sí? Polvillo en suspensión, cuando los camiones, o sea, cuando se descarga el grano o cuando se carga, puede generar una nube de polvo muy molesta. Ruidos molestos, los ruidos de los ventiladores. El mejor momento para ventilar es por la noche, que es cuando el ruido es lo más molesto que puede haber, ¿sí? Bueno, el tema de olores, el tema de plagas, el tema de residuos, principalmente lo que son los envases vacíos de los insecticidas, cómo los gestionamos, lo tiramos a la basura común, O sea, no, la respuesta obviamente es que no, Y por último, los incendios y las explosiones, eso también es un impacto en el entorno de la planta. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con estos temas? Esto es lo que les contaba de los camiones, o sea, los camiones deberían tener un lugar para esperar en la planta y no esperar afuera entorpeciendo el tránsito, ¿sí? El polvillo en suspensión, las plantas deberían, o sea, esto no se debería poder hacer, o sea que, fíjense que esto es la carga de un camión al aire libre levantando una nube re densa de polvillo, ¿sí? Eso no se debería hacer. La planta debería tener un cerramiento total destinado a eso, ¿sí? Ni siquiera un cerramiento parcial, porque eso no contiene el polvo, y además equipar los cerramientos con sistemas de captación de polvo para aspirarlo, ¿sí? Lo que tiene que ver con los ruidos. Ahora muchos ventiladores vienen con sus curvas de ruido para bajar los decibeles, pero bueno, en el caso que haya más ruido que lo tolerable, hay normas que dicen hasta cuánto podemos aceptar de ruido, deberíamos colocar algún tipo de silenciador en el ventilador. El tema de los residuos, fíjense, esta es una foto que sacó Diego en Italia en una planta de acopio. Esos son todos envases vacíos de agroquímicos totalmente tirados en un galpón, que eso todavía puede tener insecticida dentro, ¿sí? Entonces la forma correcta de gestionar esto es a cada envase hacerle el triple lavado, perforarlo en la base y almacenarlo en un depósito transitorio como este, cerrado con llave, hasta que un ente habilitado para llevarse eso se lo lleve, ¿sí? O sea, yo no puedo tirar el envase vacío en cualquier lado, tengo que gestionarlo como si fuera un residuo peligroso, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos con la charla. Mi intención era que se llevaran los 4 pilares de las buenas prácticas. Todo esto que les conté, o sea, más desarrollado, porque eso fue una introducción muy breve, lo plasmamos hace muy poquito, salió este libro, que es del grupo nuestro, de INTA Balcarce, que es el Manual de Buenas Prácticas en Post-Cosecha de Granos, en donde se detallan todos estos temas con más profundidad. Así que bueno, espero que les haya servido y cualquier duda a disposición para que pregunten.